Hola y bienvenido o bienvenida a Reflexionando con Martín. En mi canal de YouTube te invito a reflexionar sobre la vida, sobre el desarrollo personal, para que juntos podamos pensar cómo hacer de nuestra vida una experiencia todavía mejor. Mi nombre es Martín, soy psicoanalista y hoy quiero invitarte a reflexionar conmigo sobre la mentalidad de escasez y el efecto que puede tener en nuestra vida y en nuestro desarrollo como seres humanos. Y bueno, como terapeuta, en mi experiencia en el consultorio, uno de los temas más comunes que aparece con mis pacientes es la mentalidad de escasez. ¿Qué ocurre? Este es un tema muy común y que nos afecta a todos en mayor o en menor medida. ¿Sí? Más allá de nuestra situación económica, de nuestra realidad, a todos de alguna manera nos afecta y me pareció interesante como un tema para desarrollar en un video y compartir con ustedes las reflexiones que voy haciendo a medida que me encuentro con esta temática en el consultorio. Y pensándolo desde una perspectiva psicoanalítica, lo que nosotros pensamos o creemos sobre el dinero, sobre la prosperidad económica, sobre la prosperidad en general, va a tener siempre un alto impacto en nuestra vida, en cómo nosotros nos manejamos en el día a día y desde dónde nos paramos cada vez que enfrentamos algún tipo de desafío en cuanto a lo económico. Entonces, si a vos te pasa, como a mí y como a muchas personas, que a veces te es difícil salir de una mentalidad de escasez en la que parece que es muy difícil todo lo que tiene que ver con dinero, con crecimiento económico, ¿sí? No te sientas solo, esta es una temática, como ya les digo, súper común y que afecta a muchísima gente. Creo que son muy pocos los que no tienen algún tipo de tara o dificultad en lo que tiene que ver con la prosperidad económica, ¿sí? Entonces, lo primero que me gustaría contarte es lo que yo pienso y un poco mi experiencia en lo que tiene que ver con este tema. Bueno, como muchos de ustedes saben, yo soy oriundo de Argentina. Yo nací en la provincia de Buenos Aires, en un lugar llamado Morón, y mi familia es una familia de clase media normal, ¿sí? Lo que comúnmente muchos describen como clase media trabajadora, ¿no? Y eso es un poco gracioso porque ya vamos percibiendo ahí cómo hay ciertas cosas, ciertos arquetipos que se nos van imponiendo desde que somos chicos. Yo me acuerdo de escuchar mucho eso, esa frase de mi familia, ¿no? Somos clase media, somos trabajadores. Nosotros no tenemos mucho dinero, pero somos trabajadores. Y si bien todo eso tiene una intención positiva por detrás, ¿sí? Que es de alguna manera explicar que tal vez uno no tiene tanto, que nuestra vida no es tan lujosa, ¿no? Pero en realidad, en el fondo, lo que eso esconde es una dificultad para lidiar con nuestra realidad, ¿sí? Y con lo que tenemos. Es como una justificación que vamos haciendo de el lugar en el que estamos en cuanto a lo económico, en cuanto al progreso, ¿sí? Y me parece que todo el mundo se puede identificar con esto porque generalmente eso es una frase que se escucha mucho, ¿no? Somos trabajadores, nosotros no somos ricos. Pero si uno lo piensa de forma objetiva, todos son trabajadores. O sea, existen muy pocas personas, pero muy pocas, que no trabajan. Incluso cuando uno piensa en que no trabajan, en realidad también trabajan, porque inclusive si uno es súper mega rico por herencia y tiene mucho dinero, uno siempre tiene que estar trabajando para cuidar ese patrimonio, tiene que hacer cosas, tomar decisiones, ¿no? Y, y bueno, nada, mi familia es una familia en la que todo el mundo siempre tuvo que trabajar para conseguir lo que quería. Nadie nos regaló nada, ¿sí? Y generalmente a las personas no nos regalan las cosas, uno las va ganando justamente con nuestro esfuerzo, ¿sí? Y esa es otra palabra fuerte que me parece interesante reflexionar sobre ella, ¿no? Esa cosa de que se nos va implantando desde chicos de que hay que esforzarse. Y es muy bueno eso, ¿sí? No es algo negativo. Pero a veces en algunas familias, en algunos núcleos, ¿sí? La concepción, la idea de el esfuerzo tiene que ver con una cosa de sacrificio. Es como si la única manera de conseguir
grandes metas fuera con un esfuerzo tremendo, sobrehumano. Y eso va haciendo, de alguna manera nos va condicionando desde que somos pequeños, a que nosotros creamos que para conseguir las cosas uno tiene que hacer un esfuerzo tan grande que en realidad ese esfuerzo termina siendo equivalente a un sufrimiento. Y es ahí que está el problema, ¿no? Si yo pienso que para conseguir las cosas en la vida voy a tener que hacer un esfuerzo tan grande que me va a provocar un sufrimiento o que me va a provocar un cansancio tan extremo y hacer sacrificios y renunciar a muchísimas cosas, probablemente en el momento en el que yo me quiera plantear una meta, enseguida ese pensamiento va a venir como a minar la posibilidad de que yo alcance mis metas, porque va a haber como una vocecita en mi cabeza que me va a decir, y no, pero es muy difícil lo que vos querés, es muy difícil esa meta, tal vez ahora no lo logres, ¿sí? Si tus papás pudieron, si tus abuelos pudieron, es porque era otra época, ¿no? Y todo eso nos va tirando para abajo. ¿Y qué ocurre con eso? Que esas son defensas de nuestra mente. Uno intenta siempre protegerse de situaciones que puedan llegar a ser malas, que puedan llegar a ser estresantes, ¿no? Entonces va a salir siempre estas pequeñas defensas tratando de protegernos y decir, no, 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 no intentes, ni lo intentes porque es muy difícil, ¿sí? Es mejor que no te pongas esa meta porque si no vas a sufrir, ¿no? Y eso es lo que acaba siendo un enemigo, es como que es un enemigo que vive dentro nuestro, ¿sí? Y yo estaba pensando que por ahí es algo que no todo el mundo es consciente, que a veces uno se autosabotea, ¿no? Y esa voz, si bien uno la siente y está dentro de uno mismo, tiene un origen, ¿no? Y son todas estas ideas, estos conceptos limitantes que nosotros vamos captando de chicos. Yo entiendo y veo en el consultorio cuando les pregunto a mis pacientes que muchas veces son sus propios familiares más cercanos, las personas de mayor confianza, a las que ellos respetan más, las que les dicen estas cosas, las que implantan estas ideas o estos conceptos que terminan siendo limitantes. ¿Y por qué? Eso lo hacen desde un lugar del amor, ¿sí? Nadie lo hace con maldad. Justamente lo que las personas están tratando de hacer es que uno no piense que todo es muy fácil y que nos va a llover dinero y nos van a caer oportunidades de la nada, pero acaba siendo el efecto contrario a la acción amorosa que quieren con eso. ¿Por qué? Porque nos termina limitando, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es siempre invito a mis pacientes a pensar. Primero, identificar cuáles son los pensamientos o las ideas limitantes, ¿no? Entonces, si por ejemplo la idea limitante es para conseguir tener una casa hay que hacer un esfuerzo sobrehumano, es un objetivo muy difícil, muy grande y seguramente no puedas porque las condiciones no están dadas. Bueno, si esa es la idea, uno puede comenzar a pensar en eso mismo, pero desde una otra perspectiva, ¿sí? Y colocarse desde afuera y cuestionar esa idea, ¿no? Entonces yo voy a pensar, bueno, ¿qué pasaría si yo me creo esta idea limitante? Que yo directamente voy a tener miedo de accionar, de hacer algo para alcanzar mi objetivo y directamente me voy a quedar paralizado, ¿sí? Eso provoca, de alguna manera, un miedo que resulta paralizante y que no me permite entonces alcanzar mi objetivo. Entonces, lo que uno puede hacer cuando se da cuenta, cuando uno tiene una hiperconciencia o trata de tener una hiperconciencia de las ideas que nos están limitando, es confrontar esa idea con datos reales, ¿sí? Primero, uno no tiene que obviamente hacer cosas por impulso, no pensar las cosas antes de meterse en algún tipo de compromiso económico, de algún préstamo, de alguna hipoteca, ni nada similar, pero uno debe evaluar, uno debe sentarse y hacer números, ¿no? Y debe pensar, ¿cuál es mi objetivo? ¿Es una casa? ¿Es un auto? Perfecto. ¿Cuáles son mis opciones? ¿Yo puedo comprarlo al contado? Probablemente no. ¿Sí? Dando todo el dinero de una vez, probablemente no. Seguramente tenga que acceder a algún tipo de préstamo. ¿Cuál es mi situación actual? ¿No? ¿Qué posibilidades de crédito tengo? ¿Cómo me he manejado hasta ahora con respecto a
el manejo de mis cuentas, de pagar en día y demás, y en qué situación estoy delante de, por ejemplo, un banco que me pueda prestar un dinero, ¿no? Y averiguar, buscar opciones, ¿sí? Decir, bueno, voy a intentar juntar un dinero y voy a con eso dar algún tipo de entrada, a veces puede ser un determinado porcentaje, a veces puede ser, por ejemplo, entregar un bien como entrada, a veces hay personas que venden propiedades y aceptan un auto como una entrada y toman un valor, el valor del auto como una entrada para después poder entonces financiar el resto, ¿sí? Entonces yo tengo que pensar en todas esas opciones y ser realista, ¿sí? Tener cuidado, obviamente. Generalmente los bancos intentan no otorgar préstamos en los que la cuota, ¿sí? que yo voy a tener que pagar mensualmente exceda más que el 30% de los ingresos, ¿sí? ya sean de una sola persona o del grupo familiar. Entonces, de esa manera, digamos, me están protegiendo, no me están dando un crédito exageradamente grande que después yo no pueda pagar. Entonces tengo que pensar desde ese lugar, averiguar todas las condiciones con el banco y tratar de hacer lo que puedo yo desde mi lugar para ver si entonces finalmente voy a tomar la acción de dar una entrada y pedir un préstamo y conseguir ese objetivo que yo quiero, ¿sí? La otra opción también sería hacer un plan para ahorrar durante un determinado tiempo y quizás en un futuro un poco más a largo plazo poder pagar al contado ese bien que yo quiero adquirir, ¿sí? Pero si yo no me siento y no planeo y no pienso en las cosas antes, probablemente yo no sepa o no esté en condiciones de tomar una decisión informada y entonces estos miedos, estos pensamientos limitantes aparezcan y yo me congele y termine diciendo, bueno, no, no vale la pena, es un objetivo muy difícil, mejor gastaré mi dinero en otras cosas, voy a gratificarme antes con pequeños gustos que me voy a dar porque lo otro es muy difícil, ¿no? Y quizás de esa manera, al hacer eso, yo estaría como privándome de una posibilidad real de alcanzar mi objetivo, sea el que sea, ¿sí? Entonces es importante que nos coloquemos en un lugar de, primero, intentar ser conscientes o entender cuáles son esos pensamientos que nos limitan, esos miedos, ¿sí? Esas ideas que vienen como una defensa para intentar protegernos de un posible resultado negativo, identificarlas y poder entonces cuestionarlas y decir, ¿esto tiene sentido? ¿Este soy yo hablando o es otra persona? Es mi madre, es mi padre, son mis abuelos que me contaron una historia muy difícil y entonces yo estoy operando desde ese miedo, ¿no? Y una vez que yo lo identifiqué, lo cuestiono y me informo, busco opciones. Y para eso obviamente va a ser muy importante que yo sepa cuál es mi objetivo, qué es lo que quiero. Quiero un auto, quiero una casa, quiero un viaje, lo que sea, ¿sí? Y entonces cuando yo estoy informado, cuando yo entiendo cuáles son las opciones y decido cuál va a ser el plan por el que voy a optar, entonces ahí sí voy a poder probablemente tomar la acción inicial y necesaria para alcanzar mi objetivo y en algún momento lo alcance, ¿sí? Ya sea comprando directamente en un futuro más lejano, pero al contado o con todo el dinero de una vez, o dando una entrada y consiguiendo algún tipo de préstamo, ¿sí? Entonces, me parece interesante reflexionar sobre esto porque es muy común, aparece mucho en el consultorio, personas que me vienen a contar que se sienten limitadas, que sienten que no tienen opciones y muchas veces lo que yo hago desde una mirada psicoanalítica es cuestionarles, ¿no? Preguntarles, ¿pero esto es así? ¿De quién es esa idea? ¿De quién es ese miedo? ¿De quién es esa dificultad? ¿Es tuya o es de alguien más? ¿Alguna vez ya lo intentaste y no pudiste? Si no fue así, ¿cómo puedes hacer para intentarlo y para ver si realmente entonces podés tener acceso a eso, ¿no? Y eso hace una diferencia porque muchas personas no habían pensado en eso, nunca habían parado para intentar entender si la idea venía de ellos o era un miedo que les fue transmitido, ¿sí? A veces uno vio cuando era chico que sus padres o su familia se, se apresó, ¿no?
y tomó decisiones apresuradas y intentó alcanzar algo que tal vez no pudieron, pero esa es la historia del otro, no es mi historia. Y es importante que uno pueda reflexionar sobre eso, aprender, tener información completa, decir, no sé, por ejemplo, conversar con su familia y decir, mamá, yo me acuerdo que cuando éramos chicos, nos fuimos a vivir a una casa, pedimos un préstamo y después nos tuvimos que ir. Contame qué pasó, qué crees que fue lo que falló, por qué no nos pudimos continuar quedando ahí, por qué tuvimos que salir, por qué vivimos siempre de alquiler, ¿no? Y pensar en esa historia como una oportunidad de aprendizaje, ver qué es lo que podemos hacer nosotros de diferente con nuestra realidad, con nuestras posibilidades, y entonces sí, animarnos. Obviamente jamás les diría que simplemente se tiren a una pileta sin saber si hay agua, ¿no? Y es por eso que siempre lo que les hablo a mis pacientes es esto, ¿no? Vamos a pensar, vamos a averiguar, vamos a conseguir más información, más detalle de eso, ¿no? Para entonces sí poder tomar una decisión informada, que va a terminar siendo entonces siempre una mejor decisión, ¿sí? Cuando yo reflexiono sobre los motivos, sobre lo que pasó, sobre cuál es mi realidad, cuáles son mis posibilidades. Entonces ahí sí puedo con más tranquilidad decidir cuál camino tomar, ¿sí? Pero cuando yo lo hago desde esa perspectiva, me voy colocando en un lugar mejor, ¿sí? No estoy desde el miedo, desde la preocupación, lo estoy haciendo desde la información, desde el averiguar, desde el preocuparme por entender cuáles serían las opciones y qué es lo que pasó antes y por qué yo estaba teniendo ese miedo, ¿sí? Entonces, nada, me pareció interesante como temática para traer acá. Muchas personas a veces me comentan en los videos y me piden que haga algunos temas y me parece que la mentalidad de escasez es algo que de alguna manera u otra nos afecta a todos y es un tema muy interesante. Si a ustedes les pareció bueno, les pido que por favor compartan conmigo su historia acá en los comentarios, me cuenten más qué es lo que los frena, qué es lo que los hace sentir miedo y que no se animen, ¿sí? Y quizás en otro video podamos también usar su caso como ejemplo para poder hablar sobre este tema, obviamente siempre preservando su información personal, cambiando los nombres, para que otros puedan aprender también de su experiencia. Pero también algo importante que quería decirles es, como psicoanalista, nada va a reemplazar un buen trabajo de psicoanálisis, así que si ustedes todavía no se psicoanalizan, los invito a que busquen tener ese espacio personal para poder reflexionar sobre todas estas cosas, ¿sí? Acá en mi canal estoy más que abierto a discutir un montón de temas, pero un video corto nunca va a reemplazar un trabajo de terapia personalizado, ¿no? Con un profesional. Entonces siempre les voy a invitar como psicoanalista a que busquen la ayuda de los profesionales correspondientes. Así que les agradezco por haber visto este video. Si les gustó, les pido que por favor lo compartan, me dejen su me gusta y también su comentario diciéndome cuál es su miedo, cuál era su dificultad, si en algún momento pudieron sobreponerse a eso, cómo hicieron, porque me interesa muchísimo también conocer otras perspectivas y otras historias. Muchas gracias y hasta el próximo video.